Ahí está. ¿Se ve? Sí, perfecto. Espere, espere, no, este no es. Ay, Dios. Espere. Perdón, Espéreme. Bueno, ahora sí, vamos a compartir. ¿Se ve ahí? Sí. Perfecto. En el desarrollo de esta asignatura se plantea una temática que, digamos, es importante contenido, pero voy a tratar de hacer una síntesis muy simple para que puedan entender de qué se trata la temática. El título es Desarrollo y Herencia, ¿no? La semana que viene vamos a hablar algo sobre el sistema endocrino, que esta semana ya lo tienen, digamos, como escenario de desarrollo de la guía de preguntas y del trabajo práctico. Tienen 2 clases de endocrino y después nos queda la clase de integración. ¿De qué habla cuando uno habla de desarrollo y herencia, básicamente? Entonces vamos a plantear algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Lo primero que uno tiene que asimilar como información es qué es el genotipo de una persona. Y ese genotipo es básicamente la información genética que yo tengo en cada una de mis células. La información genética que yo tengo en cada una de mis células y que me hacen, entre comillas, único e irrepetible en relación a otra persona. A pesar de que hay escenarios que se van a repetir y van a poder ser compatibles en algunos escenarios de necesidad de ese organismo. ¿Dónde está contenida esa información genética? En uno de los ácidos nucleicos, que es el ADN. Toda esta información es la herencia que hemos recibido de las investigaciones en el siglo XX. ¿Sí? Entonces, esta información está contenida en el ADN, en los genes, y es hereditaria, es heredable. ¿Sí? Heredable. El genotipo y el ambiente me van a dar el fenotipo. Ahora lo vamos a ver. El genotipo y la indicación, entre comillas, o el ambiente donde me desarrollo, van a formar el fenotipo. El otro concepto que tengo que tener en claro es ¿qué es un gen? ¿Qué es un gen? Y ese gen es, desde el punto de vista molecular, un segmento de este ácido nucleico llamado ADN. ADN es una sigla que significa ácido desoxirribonucleico, que tiene información
¿Para qué? Para generar un producto final y para generar un proceso que se denomina transcripción génica o genética. Y a su vez, intervenir en las secuencias de regulación de este producto final y de esta transcripción génica. Nosotros tenemos X cantidad de genes adentro de nuestros cromosomas. Cada una de nuestras células tiene la transcripción de 23 pares de cromosomas, en total 46. Cuando uno se ingresa desde el punto de vista molecular al interior de ese cromosoma, empieza a recorrer y a reconocer estos genes. El otro concepto que apareció, el fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Es el aspecto que toma y que va tomando en el crecimiento y el desarrollo, valga la redundancia, nuestro organismo. Aparecen nuestros rasgos según la etapa de la vida que estemos transcurriendo. Tanto externos como internos, funcionales y de conducta. ¿Sí? ¿Qué son? Esta es una expresión biológica de esta cuestión. Es una expresión biológica de esta cuestión. ¿Sí? Donde vamos a replicar por acción del ambiente, por acción del mundo que nos rodea, algunas conductas. Después a esto se le va a aplicar un filtro desde la psiquiatría, en el campo de la medicina, desde la psicología, en el campo de la salud y de las ciencias sociales, desde el psicoanálisis, desde la sociología, donde uno va a tratar de interpretar las conductas societarias de un determinado grupo poblacional, de una nación, ¿se entiende? Digo, lo quiero aclarar porque pudiera generar alguna controversia. Estos son los primeros pasos en el conocimiento de la biología. Por eso habla de aspectos externos, internos, funcionales y de conducta. ¿Está bien? Que son, entre comillas, el genotipo heredado. Nos enseñan a caminar. Si bien hay un desarrollo motor y sensitivo para, a partir de aproximadamente el 9º, 10º mes de vida, empezar a dar los primeros pasos, hay todo un escenario de contención que estimula a ese niño, a esa niña, a comenzar a caminar. Ni bien nacidos somos estimulados, ¿por qué? Por la luz. Ese niño que estaba, o niña que estaba tranquilo en el útero de su madre, egresa al ambiente. Y con lo primero que se encuentra es con sonidos que no reconoce y con algo que no lo enceguece, pero sí sin duda lo perturba, que es la luz. ¿Sí? Muchos estudios neurológicos del momento y de años atrás estudian la exposición lumínica a la que estamos expuestos. Y entonces comparan, por ejemplo, tipos de sueño. Es lo mismo dormir plácidamente en el lugar que nos toque, en la organización de nuestra familia, con el celular prendido o con el celular no prendido. No. El primer estímulo que recibe nuestro sueño es la luminosidad. Prende ese maldito aparato que, entre comillas, nos incomunica con parte de la sociedad. Bueno, todo esto que parece banal es el resultado del genotipo, como dice, heredado a los progenitores, más la influencia de los factores ambientales. ¿Sí? Es la versión biológica esta. Ese fenotipo tiene caracteres que podrán ser cualitativos o cuantitativos. Cualitativos, el color del pelo, el color de los ojos, el color de la piel, según la raza, digamos, a la que yo pertenezca.
Los cuantitativos son los métricos o continuos, la estatura, la presión arterial, el nivel de glucemia en sangre, el nivel de colesterol en sangre. ¿Sí? Cuantitativos y cualitativos. ¿Y qué son los patrones hereditarios? Dice, es la forma en que se transmitan esos fenotipos, resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Patrones hereditarios. Donde claramente uno pudiera ir a los cuantitativos y entonces recordar que la Argentina está vigilando desde el año 2007 hasta la fecha factores de riesgo. Ha realizado 4 encuestas nacionales de factores de riesgo. Van a hacer análisis de esas encuestas en la materia de epidemiología, seguramente. Y te cuenta brevemente esa encuesta, hago una síntesis, tiene 200 páginas el documento. ¿Qué comen los argentinos? ¿En qué se distraen los argentinos? ¿Cuál es la condición ante el conocimiento de enfermedades prevalentes como la hipertensión arterial, la diabetes, el sobrepeso versus la obesidad grado 1? Te da un promedio nacional y después se mete en cada una de las regiones sanitarias que tiene la Argentina, el centro, el noroeste, el noreste, la Patagonia y Cuyo. Y ahí te cuenta claramente qué tipo de alimentación tenés, cuánta sal comes por año, cuántos hidratos de carbono, proteínas o lípidos. Cómo el ambiente y las tradiciones culturales en relación a determinados modelos societarios van generando ese patrón hereditario que podrá medirse en el caso de la intervención ante un determinado evento agudo o un proceso crónico. Cuando tengo este escenario, puedo llegar a plantear y clasificar enfermedades genéticas según su tipo de herencia. Si esa herencia fue monogénica, porque hubo una mutación en un solo gen. Si esa herencia fue cromosómica, porque se alteró el número o la morfología de los cromosomas que tienen la información genética. Si esa clasificación de esa enfermedad genética, según el tipo de herencia, fue multifactorial, determinada por varios genes simultáneamente, o con una importante carga, digamos, del componente ambiental. Y lo que llamamos de herencia especial, enfermedades mitocondriales, alteraciones de la impronta génica, es decir, acá entraríamos en aproximadamente 8.000, 9.000 entidades que se conocen como enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, que se estudian en la Argentina. Pero digo, el término correcto sería poco frecuentes, una en 3 millones, una en 5 millones. ¿Se entiende? Y la Argentina tiene lugares donde claramente desde el ámbito público, uno puede acceder a estas cuestiones. Generalmente son escenarios de la infancia, de la primera infancia. Entonces uno acude a la consulta hasta que empieza a indagar, a buscar evidencia para llegar, entre comillas, en la acumulación de esa evidencia a tener algún tipo de diagnóstico presuntivo o definitivo. Esto es el cromosoma paterno y el cromosoma materno, ¿sí? Habíamos dicho que en cada una de nuestras células nosotros teníamos 23 pares de cromosomas, 46 cromosomas, que son, entre comillas, la expresión de la unión de la célula madre y de la célula padre. Hubo un intercambio, se formó una nueva célula y esa nueva célula
a partir de la conformación del genotipo, empieza a desarrollarse, empieza a duplicarse y empieza a crecer, básicamente. Este proceso dura entre 38 y 40 semanas. Si no es interrumpido en forma involuntaria o voluntaria, y mediante un mecanismo que se denomina parto, que tiene dos momentos, que son el parto propiamente dicho, y luego el alumbramiento, es decir, la expulsión de la placenta, aparece ese nuevo ser. Volvamos a la previa, volvamos a lo molecular. Cada uno de las células de esa persona tiene el cromosoma paterno y el materno, y tiene un sector que se denomina locus, ¿sí? Que es el lugar donde se localiza el gen en un cromosoma. Esto se ha estudiado, y entonces usted estudia la secuencia diferentes para ese mismo gen, originando una parte que se denomina alelo también para ese mismo gen. Y entonces usted llega a la conclusión que si un individuo tiene el mismo alelo en ambos cromosomas, para ese gen es homocigota. Si ese individuo tiene diferentes alelos en ambos cromosomas, es heterocigota para ese gen. Digo, para entender, digamos, parte del vocabulario que aparece cuando uno empieza a desarrollar el tema del desarrollo y de la herencia. Cuando usted estudia ese alelo, que se expresa produciendo el fenotipo, por ejemplo, en condición de heterocigota, se dice que ese gen y ese alelo es dominante. A diferencia de que si ese alelo está presente en ambos locus, en ambos sitios de identificación de ese gen de cada cromosoma, se dice que es recesivo. ¿Quién fue en el siglo pasado? ¿Sí? En realidad, no en el siglo pasado, en el anterior pasado, en el siglo XIX, quien intervino en esta discusión y empezó a buscar evidencia en relación a esto? Un señor que llamó Mendel, que fue el que planteó las leyes genéticas, conocidas como leyes de Mendel, para describir los rasgos mendelianos o monogénicos. ¿Qué dice la primera ley de Mendel? La ley de la segregación. Los organismos con reproducción sexual poseen genes que se encuentran por pares, y un solo miembro de esta pareja se transmite a la descendencia. Un solo miembro de esta pareja se transmite a la descendencia. La ley de segregación o la ley o primera ley. La segunda ley de Mendel, denominada de distribución independiente, dice: los genes ubicados en el locus diferentes se transmiten en forma independiente. ¿Sí? Usted va asociando características a esta información. La primera dice, mire, los organismos con reproducción sexual poseen genes que se encuentran por pares, y un solo miembro de esta pareja se transmite a la descendencia. ¿Ok? Bien. La segunda dice, los genes ubicados en el locus que usted identificó en ese cromosoma, diferentes, se transmiten en forma independiente. Usted puede hacer la asociación a partir de un diagrama y mostrar esta foto. En relación a esta información genética aparece lo que se denomina las fenocopias. ¿Qué son las fenocopias? Los fenotipos, esos surgidos de la acción del ambiente y del genotipo, concordantes, pueden deberse a mecanismos diferentes.
Y acá dice el autor, el fenotipo puede imitar una enfermedad genética, pero se debe solo a factores ambientales. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros ha habido cumplimiento de esas leyes mendelianas, la primera y la segunda. Esto no lo voy a nombrar porque son patologías. Voy a dar un ejemplo para que se entienda esta cuestión y no para hablar de la patología, porque cada vez que planteo una cuestión patológica aparecen preguntas en relación a la patología y no es el fin de la clase. Imagínense que le descubren a su hijo que tiene un raquitismo hipofosfatémico. ¿Sí? Vamos a definirlo acá. ¿Sí? Es la formación defectuosa de hueso durante el periodo de crecimiento, causado principalmente por la falta de vitamina D, calcio o fósforo. ¿Está bien? Calcio o fósforo. Es la formación defectuosa de hueso durante el periodo de crecimiento, causado principalmente por la falta de vitamina D, calcio o fósforo. Bien. Usted ya sabe lo que es el raquitismo hipofosfatémico. Puede ser ligado al gen X, mutaciones inactivadas en el gen que regula el fósforo, con homología de unas proteínas, localizado en el cromosoma XP22.1. Puede ser la causa autosómica dominante, hubo mutaciones en otro gen, en el cromosoma número tal, no hay que saberlo esto, pero lo doy como ejemplo, o puede ser recesivo, fue mutaciones en el gen que codifica otra proteína localizado en otro cromosoma. ¿Quién se encarga de llegar a dilucidar y a buscar la evidencia, por ejemplo, para esta patología? La genética. Y la sospecha del profesional de la salud ante la presencia de un determinado niño en un control del niño sano, alterándose las curvas de crecimiento. Alterándose las curvas de crecimiento. La Argentina tiene una vasta tradición pediátrica en las famosas tablas de crecimiento de Horacio Lejarraga, que han sido consensuadas con las tablas de crecimiento de la OMS, quienes son madres o padres, o han tenido hermanos, si son hermanos mayores, y alguna vez han acompañado a sus padres al control del niño sano, el pediatra lo pesa, lo mide, hace el examen físico correspondiente, hace preguntas, ve la evolución de ese niño, de esa niña, y usa unas tablas. Esa tabla le dice hasta por día cuánto debiera medir, cuánto debiera pesar, cuál debiera ser su tensión arterial, cuál debiera ser su frecuencia cardíaca. Tablas de crecimiento, tan importante, digamos, en el desarrollo de las primeras infancias, en el escenario de la búsqueda o no de una determinada enfermedad que pudiera afectar este crecimiento. ¿Por qué tiene ese conocimiento el colega? Porque claramente tiene nociones de la posibilidad prevalente o incidente de tener una enfermedad genética. Que obviamente va a condicionar el desarrollo de ese niño. Ahora, para usted llegar a hacer la descripción de este cuadro clínico, usted no lo tiene que hacer, pero digo, para llegar a esto, primero es porque ha estudiado en profundidad. Y segundo, porque ha tenido, digamos, la suficiente formación ordenada en un primer posgrado para poder identificar esta patología. Porque le ha parecido un chiquito con talla baja, con una distonía vascular, porque le ha parecido un chiquito que se para de esta manera, genubaro, ¿sí? Las rodillas hacia afuera, porque le ha parecido un chiquito con deformidades en las extremidades. ¿Se entiende? Entonces digo, hay un montón de escenarios, esto es búsqueda de evidencia. ¿Y esto cómo lo logró el colega describirlo? Porque hizo preguntas
al padre o a la madre, hizo un correcto examen físico y empezó a identificar cada una de estas caracterizaciones en relación a este cuadro y poder identificar esta cuestión. ¿A qué denomino desórdenes monogénicos o enfermedades de la herencia monogénica? Según la ubicación cromosómica del gen o la expresión de los alelos. ¿Sí? Según la ubicación cromosómica del gen, si está ubicado en el lugar que tiene que estar, o se ha alterado, ha mutado y está en otro lado. En el mismo cromosoma, sí, en el mismo cromosoma, pero alteró la composición. O por la expresión de esos locus, donde encuentro ese sector que denomino alelo. Y entonces, si fue por ubicación cromosómica del gen, esa herencia monogénica podrá ser autosómica o ligada al sexo. Y si fue por expresión de los alelos, esa herencia monogénica podrá ser dominante, recesiva o codominante. Va a haber escenarios de entrecruzamiento en relación a esos sectores del clima. A ver si más. Cuando lean en el capítulo, la cuestión de la genética, obviamente que lo damos para poder entender algunos mecanismos que tienen que ver con qué. ¿Dónde están esos cromosomas? En cada una de nuestras células. Son parte de la composición de una célula tipo. ¿Sí? De una célula tipo, donde está la información genética de cada uno de nosotros. Cuando hay una alteración, claramente aparece este escenario de herencias alteradas, para decirlo de alguna manera. Herencias alteradas, para decirlo de alguna manera. Hasta acá llegamos y quiero hacer un comentario. Cuando el proceso embriológico, o sea, aquel que comienza a desarrollarse con el primer escenario, que es la fecundación, la implantación de ese huevo cigota y el desarrollo embrionario por el lapso de 38 semanas, esa información ya está, ya se generó. Hoy hay escenarios de intervención por parte de la obstetricia, y hay estudios que se le hacen a las mujeres que así lo solicitan, en relación a la posibilidad de tener algún evento de estas características. ¿Sí? Hay todo un escenario legal, médico, sanitario, de si así lo solicita la colega, o es una paciente de riesgo, casualmente es una paciente de riesgo, pudiera uno hacer la intervención correspondiente. O hacer buen uso de la ley aprobada, digamos, en la Argentina, de la interrupción legal de ese proceso de embarazo. Por ejemplo. La idea de la temática es entender ese mecanismo y saber a qué estamos expuestos, básicamente. Y doy dos definiciones más, y concluyo y espero las preguntas. El lugar donde vivo y donde me he desarrollado es igual y homogéneo en toda la Argentina. No. Las condiciones ambientales, y no piensen solamente el ambiente cuidando el planeta. Eso es un escenario de cuidado y de definición de ambiente. Ambiente también es la familia donde usted ha crecido y se ha desarrollado, y sigue desarrollándose, y ha generado los vínculos necesarios. Ambiente también es el tipo de nacimiento que usted ha tenido y el apego que ha tenido inmediatamente
salido del útero de su madre. Ambiente también es que entre el minuto cero de vida que tiene usted en el exterior del útero de su madre, en la relación con tu madre, usted, por ejemplo, empiece a ser amamantada. Entre el minuto cero, ¿a qué hora nació Josecito? Son las 21:07. Alguien debe estar naciendo en este momento. Bueno, entre las 21:07 y las 21:47 lo van a pesar, lo van a medir, le van a hacer 2 o 3 scores para ver si usted está sano, lo van a bañar, le van a poner la ropita que le llevó mamá y papá y la abuela, y la idea es que entre el minuto 0 y el minuto 40 lo empiecen a amamantar, por ejemplo. Que no haya tenido ninguna dificultad durante el embarazo o en el momento del parto. ¿Quién? Su mamá. Básicamente el binomio mamá-hijo, madre-hija. Digo, el ambiente, ese es un ambiente muy pequeño, y después aparece el otro ambiente, la familia, y después aparece la escolaridad, y después aparece la cultura, y después pudiera aparecer que mamá empieza a notar o papá empieza a notar alguna dificultad en el crecimiento y hace la consulta con el médico. ¿La alimentación también influye en esto, profe? La alimentación influye, digamos, los riesgos, los factores de riesgo, el aumento del peso discriminado, digamos, durante el proceso del embarazo. Hay un montón de factores, la edad de la madre, la condición socioeconómica de la mamá o de la familia, la condición ante el riesgo. ¿Sí? Ante el riesgo hablo básicamente en la Argentina, la droga más usada, el alcohol, y después aparecen las drogas inhaladas, después aparecen las drogas inyectables, digo, porque siempre el alcohol, usted con poco dinero accede a una intoxicación alcohólica. Digo, y después otras condiciones sociosanitarias y socioeconómicas que sin duda pudieran influir. Pero digo, ¿cuándo aparece la sospecha? Y básicamente la primera sospecha la va a tener usted. Y después que va a concurrir al ámbito público seguramente, o al privado, y va a decir, mire, yo veo esta situación. Usted la va a describir, entonces el colega buscará evidencia. La idea de esta clase es que tengan una noción acabada de que estas situaciones existen, básicamente en la normalidad. ¿Sí? Cada uno de nosotros somos la expresión génica de todo este desarrollo, Bueno, estoy abierto a las preguntas. Quedan 3 minutitos. Bueno. Es una clase difícil porque son términos nuevos, hay que pensar en abstracto, hay que meterse adentro de la célula. Doctor, Sí. buenas noches. ¿El estrés también forma parte de ese círculo de, yo no sé si llamarlo causantes, pero sé que el estrés también forma parte de... Mire, en esto voy a ser un poco así, malhumorado. No, malhumorado no sería el adjetivo. Voy a ser un poco duro. No es lo mismo el estrés de los sectores medios altos, que el sector que el estrés de los que viven en la pobreza. Claro, ¿Es lo totalmente. mismo? No, no es lo mismo. No. Lo que pasa es que el estrés es algo amplio, y es verdad, y acá voy a lo biológico, puramente dicho, que hay escenarios de estrés, de preocupación, que condicionan determinados órganos. Y esos órganos alteran su función fisiológica normal o instauran, y el estrés contribuye a la instauración de una enfermedad patológica en forma crónica, o sea, desde el día que se instala hasta el último día de su vida. Pero Sí, digo, en sí, esto sí. hay que tener, termino con esto, hay que tener, digamos, una definición, digamos, desde el punto de vista biológico u orgánico, de estas, entre comillas, injurias que uno debiera sufrir por este estrés. Por ejemplo, usted tiene un estrés laboral. ¿Por qué? Y porque trabaja 18 horas por día cuando debiera trabajar no más de 8 o 10. Un tipo de estrés. Hay otros que viven estrés, el CEO que quiere ganar, en vez de 2 millones por mes, quiere ganar 4. Entonces tiene un tipo de
digamos, exacerbación de su ansiedad y de su angustia, porque es el CEO de una empresa y en vez de ganar 2 millones quiere ganar 4. Y después está el señor que todas las tardes viaja a Buenos Aires para traer el carrito con el cartón. Si usted está en condiciones orgánicas de ser impactado por algún tipo de patología orgánica, me corro de la salud mental, que es otro capítulo que va en paralelo, y una calle que va en paralelo a recorrer. Digo, seguramente usted tenga mala alimentación, condicionamientos, digamos, a su conducta, tenga... Va a cortar, profe. Bien. Entonces, si quieren, cortamos y volvemos. Hagamos así.